Buenos días a todos, conseller, presidenta del Consell, estimados amigos. Es un placer para Banco Santander recibiros esta mañana para celebrar un meeting de la Fundación Impulsa Baleares. Un proyecto que durante estos últimos tiempos poco convencionales y del todo inciertos nos hemos sentido muy próximos. Y es que ambos compartimos el afán de acompañar, cada uno desde sus facetas, a todos los actores de las islas, cuando deseáis dar, hacer realidad y expandir vuestros proyectos. Como les decía, durante estos últimos tiempos han sucedido cosas paradójicas. Vivimos un momento complicado, pero al mismo tiempo muy ilusionante, porque la progresiva salida de la crisis sanitaria nos permite mirar al futuro con moderado optimismo. Estamos ante un momento único y tenemos la oportunidad de sentar las bases para lo que queremos que sea nuestro futuro. Quizás a estas alturas ya sea un tópico, pero es del todo cierto. La pandemia ha alterado nuestra forma habitual de trabajar y de relacionarnos. Y algo más interesante, yo diría que ha conseguido que pensemos que realmente hay otras formas de trabajar y relacionarnos tanto más válidas, incluso con más valor y más sostenibilidad en el tiempo. Tenemos, como decía, la oportunidad para hacer reformas que atraigan la inversión local y extranjera, que mejore la productividad y la capacidad de crear empleo de un modo más inclusivo. Esto es especialmente importante en una región como Baleares. Debemos garantizar el bienestar de una forma diferente, que pasa por construir una sociedad y una economía más digital y más sostenible, asegurando que nadie se quede atrás en esta transformación. Y este último es una cuestión muy importante. La pandemia ha acelerado la digitalización de la banca, el modo y la forma en que nos relacionamos con nuestros clientes. En el 2021, para que os hagáis una idea, el 76% de las transacciones de los principales bancos del grupo en España se hizo a través digital, frente a un 55% del año 2019. Es un salto enorme y nos indica claramente la dirección en la cual avanzamos. Pero al mismo tiempo, recientemente, hemos tenido en la sociedad un recordatorio que hay personas que tienen dificultades para enrolarse en el mundo digital y que nos demandan más atención física y presencial. En Santander siempre hemos sido muy conscientes de ellos y en las medidas que ya veníamos trabajando en el banco para proteger a este colectivo, nos hemos sumado recientemente como ampliación en el horario de caja. Esto es escuchar a los clientes y atender a sus necesidades. Con este compromiso con nuestros clientes y con Baleares, Banco Santander estará ahí para impulsar la recuperación y la ayuda a la economía de la región a crecer y a modernizarnos. Asesoramos activos importantes relacionados con esta privilegiada ubicación y nuestra dotación de recursos naturales y culturales. Y tenemos una mente muy abierta a la innovación. Nos sitúa ante una verdadera oportunidad, un reto. Los fondos europeos y el dinamismo económico, tras 2 años duros de pandemia, tienen que ser el acicate para modernizar la economía y la sociedad balear y mejorar nuestra propuesta de valor como un turismo más sostenible. Conectar aquello en lo que somos excelentes con una nueva visión de futuro no solo debería facilitar las cosas, sino garantizar un éxito. No podemos fallar. En todo caso, a expensas que compartan conmigo este entusiasmo, les invito hoy a compartir reflexión y valoraciones sobre nuestra competitividad turística. Hoy nos gustaría situar nuestro punto de encuentro de la tesitura regional, en factores y políticas de nuestro sistema, en sentido amplio, que favorecen acondicionar el desarrollo turístico. De cómo calibrar todas estas cuestiones de manera objetiva y sin caer en lugares comunes, nos hablará a continuación nuestro director técnico, Toni Riera. Muchas gracias por participar y espero que os guste. Gracias. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias, Celia, por tus palabras y por el apoyo que el Banco Santander brinda en esta ocasión a la Fundación Impulsa Baleares como patrón anfitrión para celebrar este evento. Gracias también, conseller, presidenta, autoridades, por acompañarnos esta mañana. Y a todos ustedes, bienvenidos. La verdad es que créanme,
Un placer reencontrarles ahora sí ya de forma presencial aquí hoy en esta sala. Como en el año 2018, el Banco Santander acoge hoy el primer e-meeting del año, en el que tenemos la costumbre de compartir con los actores regionales los nuevos resultados que atesoramos en materia de competitividad. Lo cierto es que lo hacemos de esta forma porque el carácter holístico del análisis de competitividad nos permite abrazar en una sola mirada muchos de los aspectos que entendemos que son relevantes para el futuro de Baleares. Desde esa perspectiva, la verdad es que cuando hace apenas un año les hablábamos a todos ustedes de competitividad global, hoy nos gustaría hablarles, justamente como decía Celia, de competitividad turística. A decir verdad, nos gustaría hablar, porque queremos aplicar a pies juntillas la definición del concepto de meeting, aprovechar esta ocasión de encuentro para hablar de algo sumamente importante. Porque sabemos que si esta mañana ustedes se han desplazado hasta aquí para acompañarnos, es porque, como nosotros, entienden que es importante en estos momentos encontrarse y hablar fundamentalmente de dos cosas. La primera, y muy importante, de potencial turístico, y la segunda, de desarrollo regional. Y de esto hoy queremos hablar. La verdad es que no les falta razón. El año 2022 se antoja, por así decirlo, interesante. Apenas estamos a punto de cumplir ya los 2 años de pandemia y en toda Europa se emiten ya previsiones renovadas de crecimiento económico a expensas de lo que esta noche ha sucedido respecto del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, pero al mismo tiempo se están valorando no solo este riesgo, sino muchísimos otros riesgos diversos, riesgos de índole y de impacto diverso, al mismo tiempo que en toda Europa se intuyen también, y lo comentaba muy bien la directora territorial del Santander, oportunidades nuevas. Riesgos diversos y oportunidades nuevas. Seguramente demasiado nuevas y demasiado diversas como para aglutinarlas y condensarlas todas en una sola estrategia. Una estrategia individual diseñada por cualquier actor que desee superar el escenario actual. La estrategia de una empresa, pequeña o grande. La estrategia de una administración, local o autonómica. La estrategia de una asociación empresarial o de toda una patronal. En el fondo, insisto, la estrategia de cualquier actor, de cualquier operador que desee en estos momentos hacer frente al escenario actual y superarse. Un escenario en que fíjense que hemos dejado de fijar los objetivos en términos de crecimiento para fijarlos en términos de recuperación. De recuperación en sentido muy amplio, poniendo el énfasis no solo en la recuperación de volúmenes, sino también en tomar posiciones, en calibrar capacidades y fundamentalmente en rearmar nuestro potencial competitivo. Desde esa perspectiva, convencidos de que solo desde la recuperación podemos fijar nuevos objetivos, nuevos hitos en materia de prosperidad y de bienestar económico y social, es cierto que tenemos todos un poco la sensación de que estamos cambiando nuestra visión prospectiva. La verdad es que ola tras ola de la pandemia, creo que todos hemos cambiado en cierta forma el acento de nuestra perspectiva. Me gustaría pensar que esto es así. Y me gustaría pensarlo porque fíjense que por primera vez en mucho tiempo estamos poniendo mucho más el foco, no tanto en el cuánto, sino en el cómo. Fíjense que ya no hablamos tanto del cuánto crecemos, del cuánto producimos, del cuánto consumimos, del cuántos turistas vienen, de cuánto, sino fundamentalmente hemos puesto el foco en el cómo. De cómo crecemos, de cómo producimos, de cómo consumimos, de cómo nos desplazamos, de cómo disfrutamos de una forma armoniosa de los activos naturales y culturales que esconden nuestros destinos turísticos. En este cambio de perspectiva, todavía muy incipiente, pero que ya está aquí, tenemos todos un poco la sensación de que estamos haciendo frente a un escenario claramente que solo es interpretable en términos de transición. Tal vez de transición ecológica, tal vez de transición energética, tal vez de transición económica, financiera, turística, pero al fin y al cabo de transición. Este escenario de transición, que sin querer abusar del término podría decir que es un escenario disruptivo, la verdad es que genera tantas inquietudes como ilusiones.
Pero hay un aspecto que me gustaría hoy poner sobre la mesa de este escenario. Y es que cualquier actor, insisto, una empresa pequeña o grande, una administración local autonómica, una asociación empresarial o toda una patronal, si quisiera en estos momentos, en este escenario disruptivo y de transición, fijar una estrategia, ese intento necesita claramente del empeño de todos los actores regionales para forjar una apuesta de desarrollo regional. Si no, resulta muy difícil en un escenario tan disruptivo y tanto de transición poder fijar estrategias individuales. Por lo tanto, necesariamente necesitamos que los actores se pongan de acuerdo y juntos puedan definir una estrategia de desarrollo regional en mayúsculas. Esta es una condición hoy sine qua non para transitar con éxito en este escenario de transición. Convencidos de esto, convencido de que es necesario forjar una estrategia regional diseñada para hacer frente también de forma conjunta al actual escenario, quiero poner el énfasis en el hecho de que todas las regiones que nos rodean se encuentran exactamente en estos momentos haciendo justamente esto, valorando esos riesgos diversos y esas oportunidades nuevas a los que yo hacía referencia al principio de esta intervención, en un intento de condensarlas todas en una misma estrategia. La verdad es que el esfuerzo que están haciendo nuestras regiones competidoras, llamémosles las 17 comunidades autónomas de España, las 233 regiones que forman parte de la Unión Europea, o si quieren las 315 regiones con las que competimos turísticamente, se encuentran exactamente hoy en esta misma tesitura. Y todas ellas tienen hoy la posibilidad de desarrollar una apuesta de desarrollo regional sobre la base precisamente de la colaboración de los distintos actores que forman parte de esa región. Y por supuesto, todos pueden hacerlo utilizando su potencial turístico. Precisamente hoy me gustaría poner el énfasis en esa relación. ¿Podemos forjar una apuesta de desarrollo regional aprovechando nuestro particular potencial turístico? ¿Estamos en condiciones de hacerlo? ¿Sería bueno que lo hiciéramos? ¿Existe una apuesta ganadora? La respuesta ya les adelanto que es que sí, pero permítanme que lo argumente lo mejor que sé. Vayamos a ello. La Fundación Impulsa Balears hoy, para contestar a esta pregunta, que está sin duda en el debate económico, político y social de esta comunidad autónoma, lo que hace es poner sobre la mesa dos cosas. La primera, nuevos instrumentos de vigilancia, nuevos instrumentos de monitorización, pero también argumentos renovados. Argumentos e instrumentos renovados que nos van a permitir, en primer lugar, medir nuestro potencial turístico. Esto es, calibrar las políticas y los factores que permiten en Baleares desarrollar el turismo. Y al mismo tiempo vamos a ver cómo este potencial turístico puede contribuir de vuelta a generar mayor desarrollo económico y social. Esta es la relación que hoy me interesa analizar. Y para ello vamos a empezar hablando de potencial turístico y concretamente de competitividad turística. Y lo haremos a partir de un índice de competitividad turística elaborado por la propia Fundación Impulsa Balears, siguiendo las directrices del World Economic Forum. Es un índice que empezamos a construir hace apenas 3 años, con ayuda de la Agencia Estratégica de Turismo de las Islas Baleares, y que hemos continuado este nuevo año fundamentalmente con el apoyo que nos brindan nuestros patronos, a los cuales quiero agradecerles de nuevo que nos apoyen en esta labor de seguimiento riguroso de la realidad balear. Desde esa perspectiva, como ven, nuestro índice de competitividad turística gira en torno a 12 pilares y un conjunto de 89 indicadores que son homogéneos y permiten realizar una performance comparada del posicionamiento competitivo de Baleares sobre la base de una serie de indicadores que tienen que ver con el entorno regional, donde se desarrolla el turismo, otros pilares más relacionados directamente con las políticas y condicionantes turísticos. Otro de los pilares, o de los grupos de pilares, hace referencia a nuestras dotaciones, a dotaciones de infraestructuras y de instalaciones, y lógicamente no podría faltar en un índice de competitividad turística una referencia obligada a lo que son nuestros recursos naturales de base, a nuestro capital heredado, natural y cultural. Sobre la base de estos 12 pilares, o grupos de pilares, bueno, pues podemos medir el potencial turístico de la isla frente a un conjunto de regiones que compiten con nosotros. Para esto, el set competitivo que vamos a escoger, lo decía antes, es un conjunto formado por 315 regiones
que se encuentran a una distancia corta o media de nuestros principales mercados emisores y que además se encuentran turísticamente activas. Son 315 regiones que forman parte de 42 países, que incluyen lógicamente los 27 países de la Unión Europea, pero otros tantos países no incluidos en ese ámbito de referencia económica. Sobre la base de estas 315 regiones, insisto, todas ellas turísticamente activas, lógicamente todas estas regiones se encuentran hoy, lo decía antes, en la tesitura de saber si aprovechan o no su potencial turístico para contribuir a forjar una estrategia de desarrollo regional. Y lógicamente, esas 315 regiones son muy heterogéneas en términos de potencial turístico, y lo son porque parten de realidades nacionales también muy heterogéneas, económica y políticamente hablando. Pero es que además tienen una especialización turística también muy distinta a la nuestra en términos de productos, en términos de mercados. Pero esto en estos momentos no importa, porque lo relevante es saber si ese potencial turístico que atesoran puede ser su mejor baza, su mejor apuesta para forjar esa estrategia de desarrollo regional que están buscando desesperadamente para, insisto, hacer frente a un escenario altamente disruptivo y de transición donde abundan riesgos diversos y oportunidades nuevas. En este contexto, permítanme que les diga que Baleares ocupa una posición muy destacada en este ranking de 315 regiones. A decir verdad, Baleares ocupa la 6ª posición. De esta forma, Baleares integra el pelotón de cabecera de este ranking de competitividad que agrupa las 50 regiones turísticamente activas más potentes que hay en estos momentos en este set competitivo. Por lo tanto, estamos en la cabecera, entre los 50 mejores, o por así decirlo, en el tramo de competitividad muy alta. No solo estamos entre los 50 mejores, que ya es mucho de un ranking de 315, sino que además estamos en el top 10, justo un top 10 que abre Andalucía y que cierra Berlín. Es la 10ª región en competitividad turística de este ranking. En medio tenemos, como ven, a Cataluña, Costa Azul, la región francesa, a Valencia, la región suiza del lago de Ginebra, Baleares, Canarias, a pies juntillas, País Vasco y la austríaca Viena. Fíjense, insisto, que todas estas regiones pueden hoy, si así lo desean, utilizar ese potencial turístico que atesoran para forjar una estrategia de desarrollo regional, independientemente de que lo hayan hecho en el pasado o no, o tengan más o menos intensidad turística que la que nosotros tenemos. Porque sí que creo que es importante en estos momentos diferenciar lo que es potencial turístico de intensidad turística. Permítanme que explique esta diferencia utilizando los mismos resultados del índice de competitividad global. Lo haré de la siguiente forma. Esta es la representación gráfica, los colores naranjas ponen de manifiesto cuanto más intenso es el naranja, más competitivo se es en términos turísticos. Las zonas de color clarito, naranja, amarillo o si quieren ya grises, son zonas poco competitivas en términos turísticos. Pero fíjense, como les decía ahora, que me gustaría diferenciar lo que es potencial turístico de intensidad turística, porque a veces en Baleares tenemos, no sé si la tradición, la sana costumbre o la mala costumbre de entender que estos dos conceptos son, si no sinónimos, prácticamente lo mismo. Y no es así. Voy a explicarlo. Si medimos la intensidad turística en términos, por ejemplo, de plazas por cada 100.000 habitantes, que es una forma habitual de medir la intensidad turística de un territorio, resulta que Baleares, con 31.291 plazas por cada 100.000 habitantes, ocupa en el ranking de intensidad turística la posición número 4. Es, por lo tanto, de este ranking de 315 regiones que estoy utilizando, la 4ª economía con mayor intensidad turística, medida, insisto, en términos de plazas por cada 100.000 habitantes. Y como saben, a Baleares le corresponde en el ranking de potencial turístico la posición número 6. Por lo tanto, alguien podría pensar, intensidad turística 4º, potencial turístico 6º, una correlación perfecta. Bueno, pues esto los datos se encargan de desmontarlo. Fíjense cómo las regiones que tenemos por encima de este ranking de intensidad turística, la que ocupan el primer, el segundo o el tercer lugar, son regiones como Sinaí del Sur, Islas Jónicas o Egeo Meridional, que tienen más plazas por cada 100.000 habitantes que nosotros, pero que sin embargo en términos de posición competitiva ocupan posiciones colistas. De hecho, tienen una competitividad turística muy, muy baja. Por lo tanto,
tienen más intensidad turística que nosotros, pero tienen mucho menos potencial turístico que nosotros. Y cuando hablamos de forjar una estrategia de desarrollo regional, hablamos de forjarla sobre la base de nuestro potencial turístico, no sobre la base de nuestra intensidad turística. No nos equivoquemos. Pero es más, alguien podría pensar, bueno, Tony, ¿esto por qué has definido intensidad turística en términos de plazas por 100.000 habitantes? Pero ¿por qué no defines intensidad turística de otra forma? ¿Por qué no la defines, por ejemplo, en términos de número de plazas, en términos absolutos? Bueno, si lo hiciéramos en términos de plazas, en números absolutos, verán como Baleares, con un total de 371.801 plazas en estos momentos, ocupa en el ranking de términos absolutos, la posición número 3. Y fíjense que a esa posición número 3 de intensidad turística le corresponde, como ya saben, una posición sexta en materia de posicionamiento competitivo, de potencial turístico. Claro, de nuevo, podríamos pensar, existe una elevada correlación entre intensidad turística medida en plazas en términos absolutos y potencial turístico, pero de nuevo, la evidencia se encarga de desmontar esto. Y la prueba es que la región que tiene más plazas en términos absolutos de este set de 315 regiones que hemos considerado es justamente la región de Antalya. Antalya tiene muchas más plazas en términos absolutos que nosotros, turísticamente hablando. De hecho, es la primera región con más plazas, pero sin embargo su potencial turístico ocupa la posición 205, de nuevo, en el tramo colista y en una posición de competitividad muy, muy baja, que contrasta con la de Baleares. De nuevo, Antalya tiene más intensidad turística que nosotros, pero sin embargo tiene mucho menos potencial turístico. A decir verdad, si tuviéramos que comparar Baleares con otras regiones, no deberíamos compararlas con aquellas que tienen más o menos intensidad turística que nosotros. Aunque a decir verdad, con Antalya compartimos algo. En un momento dado de nuestro calendario, especialmente en temporada alta, compartimos flujos turísticos con ellos. Pero eso, siendo relevante desde una perspectiva coyuntural, es muy poco relevante desde una perspectiva estructural. Porque a decir verdad, sería mejor comparar Baleares con Londres o con Tirol, que ocupan una posición destacada en el ranking de intensidad turística, pero sobre todo ocupan una posición muy destacada en el ranking de potencial turístico. A decir verdad, con Tirol compartimos algo más importante que con Antalya, que es justamente nuestra potencialidad de tener mayor prosperidad. Por lo tanto, si a partir de ahora es verdad que vamos a dejar de hablar tanto del cuánto más o cuánto menos, y vamos a empezar a hablar más del cómo, lo que deberíamos hacer también paralelamente sería compararnos menos con Antalya y compararnos cada vez más, por ejemplo, con Tirol. Si lo hiciéramos, insisto, compartiríamos con ellos algo más relevante, que es nuestra aspiración de bienestar y de prosperidad. Así que estar preparados para acoger un número creciente de visitantes no es en ningún caso sinónimo de desarrollo, ni de potencial de desarrollo, ni turístico ni regional. Y esta es una conclusión relevante, porque creo que el debate necesita tener este punto claro. Pero no solo esto. Vayamos al caso particular de Baleares. Ya lo saben, Baleares ocupa en este ranking una posición muy destacada, en un tramo de competitividad muy alta, muy lejano a la posición 205 de Antalya, que ocupa esa posición muy baja. Expliquemos cómo sostiene Baleares esa tan elevada potencialidad turística. Lo hace fundamentalmente, si se fijan, sobre la base del esfuerzo, de la dedicación y, si me apuran, de la convicción política y económica que existe en el archipiélago en torno al turismo. Se dedican cantidades de esfuerzos, tanto desde el ámbito empresarial como desde el ámbito político, a mantener esa posición competitiva. Y eso se ve claramente en un pilar que es el de priorización del turismo. En ese pilar, Baleares está en la posición segunda del ranking. Es de las regiones de nuestro SEN competitivo que mayores esfuerzos dedica, insisto, al turismo. Justo por detrás y muy pegadito de Canarias, que ocupa la primera posición. Por lo tanto, ahí tenemos una gran fortaleza, ¿de acuerdo? Es nuestra principal fortaleza, una fortaleza que, por otro lado, se ve traducida en otras fortalezas que tenemos. De hecho, sacamos muy buenas notas en materia de conectividad aérea,
ocupamos la 7ª posición, o de instalaciones aéreas, si quieren. En materia de movilidad terrestre y marítima, incluso una posición destacable en materia de infraestructura y equipamiento turístico, haciendo referencia a esto también a la cantidad, pero no solo a la cantidad de plazas, sino también a la calidad de estas plazas. Por lo tanto, fíjense que nuestras principales fortalezas en esta posición sexta están en nuestra política de priorización del turismo, en nuestras dotaciones de activos, tanto en términos de movilidad como de alojamiento, y por supuesto en nuestros recursos de base, especialmente los naturales, donde tenemos ahí otro gran atractivo. Ahí es donde está nuestra fortaleza. De cara al futuro, alguien podría pensar que deberíamos insistir en estos 5 puntos. Y yo les diría, ¿pero para qué? No, en absoluto. Es verdad que ahí están nuestras fortalezas, pero debo decirles 2 cosas. La primera es que todas ellas han cumplido en cierta forma con creces, con éxito, la visión por la cual se desarrollaron en su momento. Por lo tanto, podríamos decir que, bueno, podemos estar en lugar de la segunda a la primera, podríamos estar en lugar de la 7ª a la 5ª, podríamos estar en lugar de la 6ª a la 2ª. Bueno, ¿y qué cambiará esto en materia de potencial turístico? Poco. Salvo que hiciéramos grandes cambios en términos de movilidad, o que hiciéramos grandes cambios en algunas zonas maduras con planes muy fuertes de reposicionamiento. Pero salvo que esto sea así, dedicar esfuerzos a esto, insisto, dará poco rédito desde un punto de vista de potencial turístico. Sin embargo, tal vez nuestra mirada debería orientarse a nuestras debilidades. Porque nuestro potencial turístico sería mayor si tuviéramos, por ejemplo, una calidad en términos de entorno regional mejor. Fíjense que ahí estamos con una posición muy baja. Esto incluye la facilidad para hacer negocios, la eficiencia administrativa, la eficiencia del marco legal. Ahí tenemos mucho que mejorar. Pero tenemos mucho que mejorar también en materia de capital humano, en vincular los salarios con la productividad, en facilidad para encontrar mano de obra cualificada. Ya ocupamos la posición 245. Y por lo tanto ahí tenemos trabajo que hacer. Como lo tenemos, por ejemplo, aunque no tanto, en materia tecnológica. No solo en materia de equipamientos o de instalaciones tecnológicas, sino fundamentalmente en la articulación de plataformas que conecten a empresarios, a proveedores, pero plataformas que conecten también con consumidores y con clientes. Ahí estamos en la posición 176 en estos indicadores concretos y en el pilar tecnológico de la 127. O, por ejemplo, fíjense, tenemos una posición muy buena, sin embargo, en cuestiones de salud. Nuestra red asistencial es muy potente, tanto la pública como la privada, nuestra calidad de vida es alta y por lo tanto eso se refleja en una muy buena posición. Como se reflejan buenas posiciones en términos de precios, por ejemplo, nuestra posición 102 es una de las mejores de España, después de Extremadura. Por lo tanto, tenemos buenas posiciones en salud, en precios, incluso también en materia cultural, fíjense, con una posición 108. Por lo tanto, nuestra receta hoy es que se den cuenta que en este gráfico hay mucha dispersión. Hay determinados pilares con posiciones de cabecera, pero los hay que están en posición de colista. Y eso hay que reordenarlo, hay que reequilibrarlo, porque si no, difícilmente nuestro potencial turístico podrá contribuir a hacer realidad esa estrategia de desarrollo regional que tenemos, si así lo deseamos, posibilidad de forjar. Esta disparidad se ve de una forma muy clara en un pilar que me falta por anunciar. Es el que tiene que ver con la gestión del entorno turístico. Ahí, fíjense, que estamos en una posición competitiva baja. Esto apela fundamentalmente a cuestiones de sostenibilidad social y de sostenibilidad ambiental. Son cuestiones de sostenibilidad social y ambiental que están permanentemente sobre la base del debate y que de forma, a veces equivocada, se pretenden solucionar desde un adelgazamiento. Vamos a adelgazar el sector, vamos a adelgazar el turismo en un intento de que la presión que percibimos sobre estos condicionantes disminuya. Les aseguro que esta no es la forma de hacerlo. Pero esto me daría pie a otra conferencia. Ahora lo que me interesa es que se den cuenta que tenemos una elevada disparidad de puntuaciones, que nuestro potencial de competitivo es muy alto, pero que es altamente dispar. De hecho, si analizáramos esa disparidad, se darían cuenta de que Baleares, entre las 20 regiones con mayor potencial turístico de este set competitivo,
es la tercera región con más desequilibrio. De hecho, en el top 50, 3 de cada 4 regiones tienen menos disparidad que nosotros. Por lo tanto, si me preguntaran, objetivos de la política turística, señores, disminuir disparidad. Inmediatamente. Porque esto es lo que nos va a permitir aprovechar ese potencial turístico que tenemos y que es envidiable con esta sexta y merecida posición. Una posición que ya les auguro no cambiará los próximos años, porque, insisto, esos pilares que la sustentan, los que hemos visto de priorización del turismo, de infraestructuras, de instalaciones, están ahí y seguirán estando allí. Lo que ocurre es que el aprovechamiento de ese potencial sí que depende del comportamiento de los otros pilares. Dicho esto, me van a permitir que añada un aspecto adicional. Les decía que existe una relación en términos de potencial turístico y de desarrollo regional. Que ciertamente hoy muchas regiones de Europa, y no solo de Europa, que tienen potencial turístico más o menos alto, como el nuestro, más o menos especializado que el nuestro, tienen la posibilidad, si así lo desean, de desarrollarse sobre la base del turismo. Esa posibilidad obliga, en el caso de Baleares, lo decía antes, a reequilibrar. Pero si me permiten una receta un poco más específica, les diría que fundamentalmente lo que necesitamos en estos momentos es, primero, tener en cuenta la información que emerge de este set competitivo. Saber y conocer muy bien cuáles son nuestras fortalezas en términos de potencial turístico. Pero sobre todo, activar, en primer lugar, todas aquellas cuestiones vinculadas con eficiencia y con innovación. Cuestiones que apelan directamente a esos 3 pilares. La calidad del entorno institucional, las cuestiones vinculadas a capital humano y, por supuesto, también a capital tecnológico. Sobre todo en un momento en que la digitalización es una vía de progreso que impera en toda Europa y que está muy ligada a la política del Next Generation. Segundo, sostenibilidad. Sostenibilidad en mayúscula. ¿Qué significa esto? No como un adorno de discurso, sino fundamentalmente como una palanca de competitividad. Hagamos de la sostenibilidad una palanca más de competitividad. Esto liga claramente con el pilar de gestión de nuestros entornos turísticos. Apelaba hace un minuto yo a la sostenibilidad social y a la sostenibilidad ambiental. Está allí, a nivel micro, en cada zona, en cada barrio, en cada distrito turístico. Lo tercero, bueno, pues lógicamente habrá que repensar nuestro liderazgo turístico. Porque si es verdad que queremos reequilibrar, esto va a llevar implícito un reposicionamiento del destino. Y por lo tanto, hay que reinterpretar el liderazgo de Baleares. Reinterpretarlo no solo para que siga dando réditos privados, sino también para que los garantice desde una perspectiva social. Esa reinterpretación de ese liderazgo pasa necesariamente para abrir una ventana de oportunidad en torno a lo que nosotros venimos llamando turismo regenerativo. Turismo regenerativo es un turismo que no es degenerativo, sino que se abre a la posibilidad de regenerar los otros sistemas con los que se relaciona el turismo, el sistema social, el sistema económico, el sistema ambiental, el sistema institucional, el sistema empresarial, y que además encuentra hoy, por suerte, una vía de progreso que se llama economía circular. Por lo tanto, la oportunidad está servida. Hoy existe una vía de progreso que no existía hace 10 años, que se llama economía circular. Existe una vía de progreso que se llama digitalización, que combina muy bien, que casa muy bien con esa otra vía de progreso que se llama circularidad, y que ambas pueden conducir al archipiélago a un turismo regenerativo que tiene 3 ventajas. El turismo regenerativo requiere más eficiencia y más innovación. El turismo regenerativo es, por definición, más sostenible, y el turismo regenerativo, por definición, obliga a reposicionar el archipiélago. Por lo tanto, el turismo regenerativo cumple las 3 necesidades que, de alguna forma, Impulsa Baleares está poniendo hoy sobre la mesa. Ese turismo regenerativo, para que lo entendamos, obliga a tener una visión mucho más amplia de lo que es turismo. Nos pasamos el día hablando de turismo y a veces lo ceñimos a un ámbito de actividad, el hotelero. A veces hablamos de turismo y lo ceñimos a un ámbito sectorial, el sector turístico, entendiendo la cadena de valor transversal y amplia que va desde cuestiones de intermediación comercial y turística a cuestiones de movilidad, de transporte y de alojamiento y de comercio, restauración. No, fíjense, yo hoy no he hablado para nada de una rama de actividad, ni siquiera he pronunciado el nombre de sector turístico.
Ni siquiera he hablado de mercado turístico, porque en este análisis de competitividad, la cuota de mercado que tiene Baleares no es relevante. Yo he hablado fundamentalmente de los condicionantes y de las políticas que permiten que una región se desarrolle desde el turismo. Y esto es un análisis sistémico. Es entender la región como un todo y no el turismo como una cosa de unos y no de otros. Esa visión sistémica, que incluye el turismo regenerativo, se ve complementada con un hecho importante en el caso de Baleares. Un territorio pequeño con una capacidad de carga muy ya sobredimensionada, requiere utilizar menos materiales y recursos y necesita necesariamente impactar menos de forma negativa en su entorno. Por lo tanto, hay que conseguir colocarse de este cuadrante en el que estamos ahora a este. Hay que desplazarse por aquí de una forma rápida. Existen formas de hacerlo. Alguien podría apelar a lo que llamamos ecoturismo. Alguien podría apelar a lo que llamamos turismo sostenible. Alguien podría apelar a lo que llamamos turismo reparador o restaurador. Y yo les digo, ¿pero por qué conformarse con minimizar los impactos, garantizar un impacto neutro o reparar externalidades negativas acumuladas durante años si podemos regenerar y coevolucionar junto con los otros sistemas? ¿Por qué tenemos que ir pasito a pasito desde el punto cero en el que nos encontramos ahora a una situación de ecoturismo, de turismo sostenible, punto 2, de turismo reparador, punto 3, y no ambicionamos ir al punto 4, cuando resulta que hoy la carretera, la vía de progreso que permite saltar del 0 al 4 existe y se llama economía circular? Con todo esto, convencidos de que tenemos argumentos, de que podemos discutirlos, de que podemos hablarlos, de que Impulsa tiene los foros y las herramientas adecuadas para que todo este discurso, pero también todo ese debate encuentre y se canalice, nuestra invitación hoy es que se sumen a REN, un movimiento regenerativo para el futuro de Baleares que el patronato de la Fundación Impulsa aprobó hace apenas unos meses, en el mes de diciembre, un movimiento que ya ha empezado a andar silenciosamente, como suele hacer siempre la Fundación, pero que tiene muchos visos de ser exitoso. Porque les digo, entre el top 25 de regiones, en el top 25 de regiones, de los 42 países que forman parte de nuestro SEC competitivo, solo 6 han conseguido colocar una región que sea puntera en materia de economía circular. Solo 6. Y ahí tenemos una oportunidad. Por lo tanto, si la oportunidad está servida, y estoy convencido de que está servida, el siguiente paso es ligar potencial turístico con desarrollo regional. Hagamos un paquete de desarrollo regional sobre la base del turismo. Y sobre la base de ese paquete, lo que les invito es a utilizar de forma permanente muchos de los instrumentos, de los argumentos que hoy hemos puesto sobre la mesa, pero tantos otros que están en nuestra plataforma web. Una plataforma que además se está rediseñando porque durante tiempo hemos sido, por así decirlo, un gran almacén de datos. Habitualmente muchos de ustedes y otros que no están aquí llaman a la Fundación Impulsa para pedir un dato. Es verdad, tenemos un buen almacén de datos, pero lo mejor que tenemos es nuestra capacidad de análisis y por lo tanto a partir de nada vamos a empezar a servir platos y quien quiera que venga al restaurante. Gracias.